En la gloriosa y sangrienta historia del Imperio Romano, la tragedia de Esporo demuestra al mundo con la mayor claridad cuán profunda puede ser la crueldad y la desesperación. Su destino está entrelazado con el de uno de los emperadores más infames de la historia. No se trata simplemente de una historia de intriga política o conquista militar, sino también de la desaparición de la humanidad misma, dejando tras de sí solo un grotesco teatro de caprichos imperiales. La historia de Esporo se desarrolla como una pesadilla en los salones de mármol de la antigua Roma. La línea entre el amor y la posesión, el honor y la humillación, se ha desvanecido. Bajo la mirada enloquecida de Nerón, corría el año 65 después de Cristo, y el Imperio Romano se extendía desde Britania hasta el Éufrates. Su poder parecía ilimitado bajo el reinado de Nerón, Claudio César Augusto Germánico, pero dentro de los opulentos muros del Palacio Dorado de Nerón, la Domus Ara, reinaba una oscuridad que consumiría la vida de una joven inocente. A sus 20 años, el emperador ya había conmocionado a la sociedad romana con sus representaciones teatrales, sus excesos arquitectónicos y sus inestables relaciones con su círculo íntilo. Y los rumores de la locura del emperador recorrían las calles como humo que se elevaba de ruinas humeantes en un mundo dominado por los excesos y la crueldad desmedida del imperio. Esporo vivía en el palacio imperial como esclavo liberado. Si bien técnicamente libre, esta posición ofrecía poca protección contra los caprichos del poder absoluto. Los registros históricos lo describen como poseedor de una belleza casi sobrenatural, con rasgos delicados y un porte elegante, que sería tanto su perdición como la suya propia. El joven había captado la atención de la corte no por su ambición, sino simplemente por su presencia en un mundo donde incluso la belleza era un arma en manos imperiales. Ya fuera por casualidad o por diseño, el joven esclavo liberado llamó la atención del emperador, quien observó su asombroso parecido con su difunta esposa. Historiadores antiguos, como Dion Casio y Suetonio, registran que Nerón se obsesionó con este parecido, viendo en los delicados rasgos de Esporo la oportunidad de recuperar de alguna manera lo que la muerte le había arrebatado. El emperador comenzó a idear un plan audaz, tan horrendo que impactaría a todos. La decisión, una vez tomada, fue rápida e irreversible. Nerón ordenó la castración de Esporo, alterando permanentemente el cuerpo del joven para que sirviera mejor a la visión distorsionada del emperador. Esto no solo supuso una mutilación física, sino también la completa eliminación de la identidad masculina de Esporo, transformándolo en algo que existía únicamente para el bienestar psicológico de Nerón. La castración fue realizada por médicos imperiales en el lujo estéril de las dependencias médicas del palacio, donde los gritos podían ser amortiguados por las paredes de mármol y el niño. Las objeciones podían desestimarse como triviales, meras quejas de propiedad tras la mutilación. El plan de Nerón revelaba su absoluto miedo. El emperador declaró su matrimonio con Esporo en una fastuosa ceremonia y adoptó al joven profundamente traumatizado como esposa, reemplazando a su amante perdida. Pero este no era un matrimonio como los romanos lo conocían. Al contrario, era una farsa grotesca que burlaba todas las tradiciones religiosas, sociales y legales del imperio. Tras la ceremonia, Esporo recibió el nombre de la difunta emperatriz, Sabina, borrando así por completo su identidad. La ceremonia nupcial en sí misma fue un espectáculo de locura imperial ante los horrorizados ojos de los romanos. Esporo era prácticamente irreconocible para la sociedad. Durante los rituales matrimoniales romanos, el emperador, con su extravagante atuendo femenino, asumía el papel del novio fiel,
describiendo la ceremonia como magnífica y profundamente perturbadora a la vez. La pompa y el esplendor de una boda imperial legítima enmascaraban su terror fundamental a participar en esta farsa. Recibió felicitaciones y regalos de boda, y a continuación el grotesco teatro del emperador. La extraña unión fue recibida con un desfile de Esporo. Se vio obligado a presentarse como la emperatriz de Nerón en Roma. En eventos y ceremonias públicas, el joven, ahora disfrazado de mujer, dependía completamente de la protección y el favor del emperador. No tenía más remedio que desempeñar el papel que le correspondía. Debía acompañar a Nerón a ceremonias oficiales y representaciones teatrales. Se exhibía en eventos, en cenas. El recuerdo debió ser devastador durante estas apariciones públicas. Una visión extraña, testigo de la aparición de una hermosa joven. Pero algunos historiadores conocían la verdad tras esta compleja aparición. El pueblo romano, acostumbrado a las excentricidades imperiales, se sintió profundamente perturbado por este espectáculo privado. La aparición de Esporo, ataviado con ropas de emperatriz, pero sutil, servía como recordatorio constante de su verdadera naturaleza y de las profundidades en las que había caído su emperador a causa de la mutilación quirúrgica. Era un símbolo de la capacidad de una fuerza viva para corromper no solo el alma, sino la realidad misma. La relación entre Nerón y Esporo, si así se la puede llamar, se caracterizaba por la obsesión posesiva del emperador. Colmaba a Nerón de regalos y atenciones como esposa amada y como posesión preciada, al tiempo que exigía que el emperador, actuando como su propia poe, se dirigiera a Esporo por el nombre de su difunta esposa. Hablaba como si ella fuera realmente la mujer que había perdido y exigía que respondiera de una manera acorde con su carácter. Psicológico tortura, la constante exigencia de encarnación. La supresión sistemática de la propia identidad, mientras se representaba la de otro, representaba una forma de crueldad que iba mucho más allá del daño físico que proporcionan las fuentes antiguas. Perspectivas sobre dinámicas extrañas esta relación forzada. Satonio escribe: Nerón llevó a Esporo de gira, presentándolo a desconocidos en Grecia, a dignatarios y aristócratas griegos. Estos viajes como emperador debieron haber sido particularmente desgarradores para Esporo, porque se vio obligado a mantener su feminidad. En entornos desconocidos, rodeado de desconocidos, creyendo en este juego, o siempre afirmando ser. Una actuación inquebrantable, no usar la máscara ni expresar los verdaderos sentimientos. Creaba una prisión de identidad de la que no había escapatoria. El trato. Los sirvientes y cortesanos se vieron obligados a aprender una etiqueta compleja a pesar de conocer la verdad de su situación. Soportaban humillaciones a diario. Constantemente necesitaban mantener una imagen femenina, con el desgaste psicológico que esto conllevaba. Algunos sentían lástima o repugnancia por el joven, pero todos compartían la tarea de mantener algún aspecto de esta actuación. Esta mentira, la tensión sobre la estabilidad emocional de Nerón, esta existencia, era evidente en cada aspecto de la vida cotidiana de Esporo. Se le exigía vestir siempre ropa de mujer. Se le exigía hablar de la manera considerada apropiada para una emperatriz y participar en eventos y discursos. Su mutilación quirúrgica, que reforzaba su identidad, facilitó el mantenimiento de algunos aspectos de esta actuación, pero también sirvió como un recordatorio físico constante de lo sucedido. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra, debía ser cuidadosamente calculado. Estaba calculado para mantener la ilusión de que ella era la mujer
que Nerón realmente deseaba. Implicaciones políticas. Las acciones de Nerón no fueron ignoradas por el Senado romano, ni por la aristocracia en general. El matrimonio del emperador con Esporo se consideraba otra señal de su creciente inestabilidad y desprecio por las tradiciones y valores romanos. Aunque pocos se atrevían a criticar abiertamente al emperador, las conversaciones y la correspondencia privadas revelan la conmoción y el disgusto que sintieron muchos romanos durante ese período. El hijo castrado del emperador, vestido como su difunta esposa, era visto como un símbolo de decadencia moral, afectando a las más altas esferas del gobierno. Esta situación se prolongó durante varios años. Esporo estaba atrapado en su papel de emperatriz de la Ursas de Nerón, incapaz de escapar ni expresar sus verdaderos sentimientos. El daño psicológico infligido por... Las tensiones políticas aumentaron constantemente. El imperio llegó a un punto crítico. Las actividades teatrales del emperador, su descuido en las tareas administrativas y su comportamiento cada vez más errático alejaron a muchos de sus partidarios y envalentonaron militarmente a sus enemigos. Los comandantes de varias provincias comenzaron a cuestionar su lealtad al emperador. A un emperador más interesado en vestirse para estar con un niño castrado que en gobernar los vastos territorios bajo su mando para controlar su apariencia. Esporo, con sus galas imperiales, se convirtió en el símbolo de todo lo malo bajo el liderazgo de Nerón en el 68 después de Cristo. La Guardia Etoriana. El Senado y varios gobernadores provinciales declararon su oposición a la continuidad del gobierno de Nerón. Ante la desaprobación universal y una muerte dolorosa si era capturado, el emperador huyó de Roma con un pequeño grupo de leales seguidores, incluido Esporo, un joven que inicialmente no tuvo opciones. El destino ahora se enfrentaba a la propia supervivencia del emperador caído, dependiendo de los caprichos de un hombre que ya había demostrado ser capaz de cualquier crueldad, sirviendo a los deseos. En sus últimos días el reinado de Nerón estuvo marcado por el caos y el terror. Noticias de rebeliones y deserciones llegaron al partido imperial. El comportamiento del emperador se volvió aún más errático. Alternaba entre sus grandes planes de escape y sus intrigas teatrales para una dramática representación final. Durante todo este tiempo, Esporo permaneció a su lado, aún con su atuendo femenino, desempeñando el papel de emperatriz leal, incluso mientras el imperio se derrumbaba a su alrededor. El joven debió de ser consciente de ello. Su destino estaba inextricablemente ligado al del emperador que le había arruinado la vida, y la caída de Nerón también podría haber significado su propia destrucción, con el suicidio de Nerón en junio del 68 después de Cristo, supuestamente ayudado por su secretario Epafroditis. Esporo se enfrentó a un futuro incierto. La muerte del emperador no trajo la libertad al joven. En cambio, marcó el comienzo de una nueva fase de su pesadilla. Siendo uno de los símbolos más visibles del reinado de Nerón, Esporo representaba tanto un recordatorio viviente de los excesos del imperio como un activo político potencialmente valioso. Tras la muerte de Nerón, diversas facciones compitieron por el poder. Cada una tenía sus propios planes para el joven. La emperatriz se vio obligada a desempeñar su papel. La muerte de Nerón provocó que Esporo pasara de una figura poderosa a otra. Fue visto como un premio o trofeo, más que como una persona. Se dice que el nuevo emperador, Galba, con sus propios deseos y... Fue solo una transacción más. Esporo no tenía voz ni voto, o como lo expresó Galba, el joven antaño ciudadano libre, luego un juguete mutilado, se convirtió en un símbolo de conquista, otorgando legitimidad política a quien le placía. Bajo el gobierno de Galba, la posición de Esporo siguió siendo precaria, y aunque humilló al nuevo emperador, aún veía valor en poseerla. Carecía de las obsesiones teatrales de Nerón durante el reinado de su predecesor,
Esporo fue mantenido en una especie de cautiverio lujoso. La presentación era necesaria para preservar sus aspectos femeninos, pero ahora, la emperatriz actual debía ser psicológicamente devastadora. Esta existencia final, ni completamente masculino, ni completamente femenino, ni libre, ni esclavizado, ni honrado, ni completamente abandonado, debía estar endurecida por años de destrucción de identidad. La inestabilidad política que siguió a la muerte de Nerón, el periodo al que los historiadores se refieren como el año, significó que el destino de Esporo permaneció incierto mientras diferentes facciones surgían y caían rápidamente. Galba fue asesinado. Al finalizar la sucesión, Esporo se vio transferido de nuevo a un nuevo dueño. En enero del 69 después de Cristo, el joven era una especie de legado imperial, transmitido de gobernante en gobernante. Gobernó como un objeto valioso, un mueble o una obra de arte. Cada transición trajo consigo nuevas incertidumbres y nuevas humillaciones, pues tuvo que adaptarse a las expectativas y deseos de los gobernantes. Cada sucesivo señor emperador, quien permaneció brevemente en el poder tras el asesinato de Galba, trató a Esporo con relativa amabilidad, quizás reconociendo algo propio, la precaria posición del joven. Sin embargo, el reinado de O duró solo unos meses, y él también fue derrotado y obligado a suicidarse una vez más. Esporo se enfrentó a la aterradora perspectiva de ser elegido por otro nuevo gobernante. Cada transición disminuyó aún más el honor y la identidad que le quedaban. A lo largo de su calvario, la situación de Esporo alcanzó su punto más humillante, bajo el emperador Vitelio, quien derrotó a Oi. Confiado en su propia púrpura, Vitelio decidió que Esporo proporcionaría entretenimiento a las masas romanas. El emperador planeó que Esporo actuara no como un gladiador en la arena, sino como una recreación grotesca de la violación de la pez Fanania. La escena mitológica de rapto y violación representaba la humillación suprema. Esporo forzó a una mujer a una agresión. Recuperó algo que le había sido otorgado: el poder de elegir su propio destino. El suicidio de Esporo marcó el final de uno de los acontecimientos más perturbadores del Imperio Romano. Su muerte no fue llorada ni considerada un acontecimiento político trascendental por el pueblo. Quedó reducido a tal estado de deshumanización e inicialmente se registró como una pequeña molestia para los planes de entretenimiento de Vitelio. Pero más que cualquier otra cosa, la humillación de Esporo demostró una valentía y un honor que le fueron negados. Su último acto, en un mundo donde se vio obligado a rechazar el papel que se le imponía y a reconocer su humanidad fundamental, podría transformar al hombre en una muñeca viviente, cruel y susceptible de ser alterada quirúrgica y psicológicamente. Los caprichos de un loco. La tragedia de Esporo no fue meramente personal. Fue un síntoma de un sistema que valoraba solo a los seres humanos. Históricamente, estos eran capaces de servir a los deseos de quienes ostentaban la máxima autoridad. El legado de la historia de Esporo, tras las grandes narrativas del imperio y la conquista, reside en las innumerables tragedias individuales de personas ante poderes que no pudieron resistir y cuyas experiencias moldearon sus vidas. Esto pone de relieve la vulnerabilidad de quienes vivían al margen de la sociedad romana. El mero hecho de que esta poderosa historia de esclavos liberados y sus vidas pudieran ser destruidas accidentalmente demuestra su naturaleza extraordinaria, pero también demuestra que abusos similares, quizás menos dramáticos, pero no menos devastadores para quienes los sufrieron, fueron posibles. En una sociedad construida sobre rígidas jerarquías y el poder absoluto del emperador, los lectores modernos podrían preguntarse cómo pudo ocurrir tal crueldad.
¿Cómo podía una sociedad tolerar o incluso celebrar una deshumanización tan sistemática? Pero la historia de Esporo es un símbolo no solo del sufrimiento, sino también de la inquebrantable resiliencia del espíritu humano. A pesar de la tortura inimaginable, la supresión forzada de su identidad y la fuerza brutal que le arrebató la vida, finalmente dominó su propio destino. Por profunda que fuera su tragedia, esta decisión fue en cierto modo un triunfo, pues dejó tras de sí una chispa de humanidad que ni siquiera la mayor opresión pudo destruir por completo. Al conmemorar hoy a Esporus, honramos no solo su sufrimiento, sino también su última y más poderosa resistencia contra quienes intentaron borrar su identidad, su dignidad